Buenas tardes y bienvenidos a este seminario del ciclo Ultreya dedicado a mujeres del espíritu en la Edad Media. Este seminario es el último del ciclo Ultreya, hoy 5 de diciembre de 2025, y lo celebramos a propósito de la publicación del libro de Patricia Fernández en Ultreya, Mística y Fenomenología Religiosa. En este seminario, con la idea de aproximar las publicaciones y el conocimiento a la sociedad y de transferir esta ciencia al alcance de todos, eh, en primer lugar voy a intervenir con unas breves notas sobre la espiritualidad y el contexto de la que vivió Isabel de Villena, la Vita Christi. En segundo lugar, participará Laura Tinajero sobre mujeres religiosas en el siglo XV y XVI. Pasaremos a la intervención de Patricia Fernández, que estructurará su ponencia alrededor de lo publicado en Ultreya, en la colección Isabel de Villena. Y por último, Verónica Zaragoza, que nos adentrará en las investigaciones realizadas en el entorno conventual. Iniciamos este seminario de Mujeres en el Espíritu con la figura de Isabel de Villena en el contexto espiritual del siglo XV. Para entender la figura de Isabel de Villena nos tenemos que remontar a este siglo XV en el que Isabel de Villena se queda huérfana a la edad de 4 años y es educada por su tía, la Reina María, la mujer de Alfonso el Magnánimo, y a la edad de 15 años más o menos entra en el monasterio de la Trinidad, porque era un destino habitual para las mujeres, o bien entrar en un convento o bien eh, orientarlas hacia el matrimonio, pero da la casualidad que Isabel de Villena tenía vocación y entra a profesar en el monasterio, en el convento de la Trinidad. Y el convento de la Trinidad, que tienen ustedes aquí a la izquierda de la imagen, se convierte en un centro importante de espiritualidad, tanto de carácter espiritual, como digo, como cultural, porque Isabel de Villena era un referente cultural que atraía tanto devociones nuevas al convento como era un referente también para literatos y para conversar de cualquier aspecto relacionado con la cultura. Bien, a la derecha de esta diapositiva, el sepulcro de la Reina María, que fue su cuidadora, como hemos dicho, cuando ella quedó huérfana, y que este sepulcro está también en el convento de la Trinidad. Bien, Isabel de Villena escribe su Vita Christi y a su muerte, en 1490, queda en manos de la sucesora del monasterio, Aldonsa de Montsoriu, quien en 1497, a instancias de la reina Isabel la Católica, envía esta Vita Christi con un prólogo en el que deja muy claro quién ha escrito este libro, que existía en este monasterio un devoto Vita Christi escrito por, dice Leonor Manuel, el nombre anterior a profesar alias or Isabel de Villena, y que tal como le ha requerido la reina Isabel la Católica, pues le envía este texto de la Vita Christi para que lo pueda publicar. Entonces, en este prólogo se deja muy claro cuál es la intención de la obra. En primer lugar, también vemos que Isabel de Villena no escribió el libro en ninguna parte de la obra por cuestión de humildad. Y en segundo lugar, dice el prólogo, para recoger fruto de provechosa doctrina. Este es realmente el objetivo principal de la Vita Christi. Además, deja muy claro, en letra negrita se lo he puesto abajo en la diapositiva, quién ha escrito el libro. Sor Isabel de Villena lo ha hecho en esta construcción de carácter anafórico. Sor Isabel de Villena lo ha compuesto. Sor Isabel de Villena, con elegante y dulce estilo, lo ha ordenado. Ya veremos esto del dulce estilo más tarde. Para las monjas del convento de la Trinidad,
no solo para ellas, sino también para todos los que viven en esta vida, es decir, para todas las personas que vayan a leer la obra. Pero las primeras destinatarias son sus hijas de obediencia, es decir, las monjas del convento de la Trinidad. Y esto lo envía Aldonsa de Montsoriu a 29 del mes de marzo de 1497. Para entender el entorno y el sentido de la Vita Christi, tenemos que situarnos en el contexto de la espiritualidad europea y concretamente en la devotio moderna, que es este movimiento, esta corriente espiritual que surge en los Países Bajos con Gerard de Groot, los hermanos de la vida común, un poco también para dar una vuelta a este tipo de espiritualidad en la que circulaban manuales en latín como las Meditaciones Vitae Christi o obras como el Arbor Vitae Crucifixe Jesu de Ubertino de Casale, que eran obras escritas en latín, escritas por hombres, por supuesto, destinadas a un público masculino, pero escritas en latín, por tanto, un poco o bastante inaccesibles a todo el público lector. ¿Qué ocurre, entre otros aspectos, y sintetizando mucho en la devoción moderna? Pues que se intenta que esta espiritualidad sea accesible a todos los receptores. Se empiezan a traducir obras a todas las lenguas románicas y no románicas. Se van incluyendo también imágenes en los textos. Se va concibiendo un tipo de espiritualidad al servicio del lector, porque la palabra de Jesucristo no es algo oscuro que se tenga que difundir de una manera ininteligible. Entonces también tienen mucha importancia en un segundo foco los canónigos regulares de Windesheim en París, y allí en este foco segundo es donde participa Antoni Canals, que introduce posteriormente esta devoción moderna en la corona de Aragón. Esta devoción moderna llega a nuestra península y a la Corona de Aragón, como digo, y se proliferan las traducciones de las Vitae Christi, entre otras la Vita Christi de Rois de Corella, la traducción de Ludwig de Saxonia, y también en este entorno debemos entender la Vita Christi de Isabel de Villena. Pero en este caso, ¿cuál es la aportación? Está escrito ya por una mujer, abadesa de un convento de la Trinidad, dirigida, como hemos visto antes en el prólogo, a las monjas del convento de la Trinidad y por tanto tiene unas receptoras muy claras. No se dirige a frailes, sino a monjas que habitan en estas paredes, en clausura, estas paredes, como digo, del convento, y que necesitan una obra que incite a la meditación, porque los ideales de la devoción moderna son, entre otros, como les pongo aquí en la diapositiva, en primer lugar el carácter afectivo, ese dulce estilo que hablábamos antes en el prólogo, que algunos han interpretado anacrónicamente y de manera inexplicable como símbolo de feminismo. Ya ven ustedes lo anacrónico del término. El carácter afectivo tiene que ver con este ideal que también impregna obras como el Arbor Vitae Crucifixe Jesu, por ejemplo. El silencio, la soledad, porque el ascetismo, la soledad, la contemplación, según la devoción moderna, incitaba más a encender la llama de la devoción y de la meditación, y esta renuncia al mundo, este apartarse a todos los aspectos que priven de la contemplación, que es lo más importante, la contemplación y la meditación. En estas características de la devoción moderna, vemos que Isabel de Villena también las aprovecha, pero de una manera más retórica y más original para darle más verosimilitud al relato. Isabel de Villena utiliza, además de este estilo elegante y dulce afectivo que, como digo, tiene sus raíces en el franciscanismo y en la devoción moderna, introduce elementos retóricos como la éfrasis, que son aquellos recursos que tienen que ver con la vida cotidiana, como por ejemplo cuando se narra que la Virgen
en la huida a Egipto llevaba toda la comida que le había preparado Santa Ana y también incluso la comida para la burrita en la huida a Egipto. Pues esto no son más que recursos a esta cotidianidad y este es el recurso de la éfrasis. Evidentemente, todo esto son recursos y son informaciones que en ningún momento los fieles y las monjas de la Trinidad podían haber leído de ninguno de los textos sagrados, porque no existen estos actos de cómo le daba la comida a Santa Ana, a su hija, etcétera, sino que están pasados por la imaginación, la fantasía de Isabel de Villena, en aras de crear una mayor verosimilitud y, en contrapartida, de producir una mayor afectación y el uso de los diminutivos y el léxico enfático. Esos diminutivos que se utilizan sobre todo en la época de la infancia de Jesús, estos pañalitos, estas camisita que le cosía Santa Ana al nieto, etcétera. Y el léxico enfático a base de repeticiones que lo que hace es producir una mayor intensidad y carga dramática y producir una mayor ansia, como digo, de meditar. Unido a estas construcciones paratácticas, es decir, oraciones coordinadas que implican una lectura ágil, tal como viene de la mente, las construcciones, sin subordinaciones, con un lenguaje aparentemente sencillo y llano, pero como digo, con una única finalidad, que es incitar a la meditación. Dentro de la Vita Christi, no se nos olvide que tenemos, entre otros aspectos, temas muy marcados como la misericordia restaurativa y la devoción. Misericordia restaurativa, ¿por qué? Porque en la Vita Christi de Isabel de Villena hay muchas escenas, además de maternales que incitan a la devoción, también muchas escenas en las que hay una reparación de todos aquellos personajes veterotestamentarios, sobre todo, y también neotestamentarios, pues por ejemplo Eva, el ladrón Dimas en el Nuevo Testamento, o San Pedro, etcétera. Todos encuentran su perdón en la Vita Christi y todos son redimidos y restaurados, porque para Dios se encuentra en la Vita Christi la idea de que no existe el castigo. ¿Y cuál es el secreto? Llegar a Dios cuando ha habido una penitencia y un arrepentimiento. Todos los personajes, digamos, castigados en otras obras y en otras tradiciones, aquí serán redimidos y tendrán su lugar importante en el reino de los cielos. Esta misericordia restaurativa nos hace ver, pues, que meditando y contemplando las monjas podían entender que Dios no castiga, no es un Dios que vaya a enviar al infierno a aquellos que han cometido un error, sino que existe esta restauración por los actos cometidos. Y también existen estas escenas que insisten mucho en la maternidad. ¿Por qué? Porque las monjas del convento de la Trinidad son mujeres, la maternidad es un aspecto en el que no podían llegar a experimentar los efectos que tenía y son escenas que incitan mucho más a la devoción. Vemos también en la Vita Christi que Cristo es el gran protector y salvador de las almas, es el médico por excelencia que ha derramado toda su sangre y ha dado las medicinas por nuestra salvación, por nuestra salud. Es el Christus Medicus, ¿verdad? Es el tópico de Dios que viene a curar y a salvar a la humanidad, teniendo presente también que en la Vita Christi, además de un Christus Medicus, existe también una virgen que es Medgesa, la médica. Entonces, por primera vez vemos que la Virgen también tiene su protagonismo paralelo a Cristo como salvadora, como médico de la humanidad. En un capítulo recordemos que San Miguel le concede 12 pares de guantes de diferentes colores para que los aplique a diferentes personas que han cometido pecados y que serán curados según la dolencia que tengan con un determinado color. ¿Cuál es el secreto? Estos guantes los va a custodiar la doncella Prudencia, alegórica, ¿verdad? Y que
para que se apliquen estos guantes, el pecador tiene que acudir a la Virgen con voluntad de arrepentimiento, si no, no se aplican estos guantes y por tanto no hay una curación a esa enfermedad espiritual que tiene su paralelo en una dolencia física en la Vita Christi. Es estructuralmente impecable el diseño que le aplica Isabel de Villena a la aplicación de los guantes, los colores, las dolencias físicas y los errores espirituales que pueden curar estos guantes. Como digo, Cristo es el médico, pero también la Virgen es médico de la humanidad. Les he puesto solo como ejemplo uno de los capítulos que creo que es más simbólicos del dramatismo que pueda llegar a tener la retórica, que es la lamentación de la Virgen con el cuerpo de Cristo en su regazo, una vez ya muerto, donde explica y se lamenta con este dolor irrecontable cómo como madre, que es la Virgen, quiere arrancar la corona de espinas, que es aquel elemento que ha hecho que su hijo sufra tanto como haría cualquier madre. Como esto es lo que más considera que le ha hecho daño, es el único objeto que tiene que le produce daño, ella quiere arrancarlo, pero no puede. Y ustedes lo ven en el cuarto párrafo, yo les traduzco cuando dice que comenzó a arrancar aquella corona con tanta reverencia y amor, y tratando que aquella cabeza sagrada y tierna que era para ella, porque era hijo de Dios, y que era una corona que le estaba haciendo tanto daño, no tenía la suficiente fuerza para arrancarla, y así San Juan y otros que estaban allí le ayudaban con mucha pena a arrancarla. Y bueno, y la señora, la Virgen, tocaba los cabellos de Cristo, que estaban llenos de la sangre, que estaba cuajada, con gran dolor y amargura, contemplando cómo estaba su frente. Y entonces va siguiendo todas las partes de su cuerpo, su cabeza, su frente, también sus orejas, sus ojos, su boca, y va pasando por todos los elementos del cuerpo, tal como había hecho previamente el Arbor Vitae Crucifixae Jesu Tubertino de Casale, que también se había centrado en diferentes aspectos del cuerpo sin vida de Cristo. Vemos la influencia del franciscanismo y de la devoción moderna para aumentar la devoción y la meditación en la Vita Christi, una intención claramente didáctica y doctrinal para enseñar a sus monjas del convento de la Trinidad cómo meditar y contemplar mejor para llegar al reino de los cielos. Una Vita Christi escrita desde la originalidad también, que trasciende las Vitae Christi anteriores y le da mayor peso a la fantasía, y una misericordia restaurativa en la que todos los personajes que han cometido errores tienen el perdón por sus actos. Con esto termino mi intervención y quería resaltar simplemente que en la Vita Christi la originalidad, la retórica, la alegoría hace gala para dejar no solo, como hemos dicho en el prólogo, a sus monjas destinatarias una obra para incitar a la contemplación y a la meditación, sino también a todas aquellas personas que viven en este mundo para que lleguen mejor a imitar la figura de Cristo y también entiendan que las mujeres, en este caso, ya han sido partícipes de la historia de la salvación y mujeres son las destinatarias de esta obra de la Vita Christi. Isabel de Villena nos ha dejado un importante legado para entender que todos, hombres, mujeres, personajes que han cometido errores, personajes que ya son santos ab initio, tienen su lugar en el reino de los cielos. El que no lo tenía ya puede acudir con arrepentimiento, puede dejar en manos de la Virgen como médico de la humanidad o de Cristo como médico salvador de todas las dolencias espirituales para poder llegar al reino de los cielos, pero se necesita este arrepentimiento para conseguir el perdón y poder conseguir la salvación. Por tanto, una Vita Christi con raíces en el franciscanismo, con raíces
basadas en la influencia de la devoción moderna, pasadas por ese tamiz de la pluma de Isabel de Villena, intelectual, teóloga y un gran referente de la espiritualidad del siglo XV en Valencia y en Europa en el momento. A continuación, escucharemos a Laura Tinajero, que nos va a hablar de un aspecto muy importante relacionado con la presencia femenina en la Edad Media y en la Edad Moderna. Cuando quieras. Gracias, Laura. Gracias a ti, Ana. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas. Agradezco mucho siempre a Ana que me llame para estas cosas porque me encanta participar y compartir a lo que me dedico en la tesis, ¿no? Que es a la religiosidad femenina en Sevilla, desde finales del siglo XV hasta 1600, bueno, voy a hablar hoy hasta 1601 para no hacerlo demasiado extenso. Y bueno, es parte de mi tesis doctoral, estoy haciendo la tesis en Córdoba, en la Universidad de Córdoba con Soledad Gómez Navarro. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito de lo que yo trabajo, que es la escritura procesal. Son los documentos, normalmente trabajo con archivos de protocolos notariales en Sevilla. Y lo más interesante, yo creo, dentro de todos los documentos que nos ofrece protocolos son los testamentos, ¿no? Que es donde vamos a ver el aspecto más espiritual de estas mujeres y donde, por ejemplo, en este caso, en la izquierda tenéis el testamento de doña Catalina de Rivera, que fue muy importante para Sevilla. No fue una religiosa, fue una mujer laica, 100% laica, pero sí que fue muy importante porque en ese momento ella fue la que otorgaba en su testamento dinero a los emparedamientos de la ciudad, que ahora veremos lo que son, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver los tipos de mujeres religiosas que había en la época, no solamente en Sevilla, sino en toda Castilla. En Aragón cambiaba, digamos que el nombre, por ejemplo, en el caso de las beatas eran las clásicas beguinas, ¿no? Que también tenemos en Centro Europa. Y en Sevilla pues podemos diferenciar, tanto en Sevilla como en otras ciudades, pues entre emparedadas, beatas, terceras o frailas, honestas, cofradas y monjas. Vale, bueno, ¿qué son estas mujeres? Bueno, pues vamos a ir explicando una a una, por si alguien no sabe lo que son, ¿no? Las emparedadas no son mujeres castigadas a estar toda su vida detrás de un muro, no es eso, sino que son mujeres que eligen libremente vivir en comunidad y para ello pues compraban un terreno cerca de una iglesia o usaban una antigua casa que estuviera cerca de una iglesia, pegada al muro de una iglesia, y ahí hacían un emparedamiento, que sería el previo a los conventos que después veremos en época moderna. Eran mujeres que no, como mucho, si acaso, daban su obediencia al obispo, a veces nada, y después, a medida que va finalizando el siglo XV y empieza el siglo XVI, muchas de ellas, para evitar problemas con la institución eclesiástica, se hacen terceras, ¿no? Como vemos ahí, puede haber dos tipos de terceras o frailas, las que pertenecen a un emparedamiento o las que viven en su casa, pero deciden, digamos que apuntarse a ese club. Yo siempre le llamo el club de los franciscanos o de los dominicos en Sevilla, después del Carmen, y digamos que se visten acorde a la orden, ¿no? Que hayan elegido. Y después, bueno, tenemos también las beatas, que son muy parecidas a las terceras. Algunas eran terceras, otras no. Simplemente decían que eran religiosas, eran beatas y ya está. No servían a ningún tipo de regla, de orden, ni tenían ningún tipo de obediencia. Las honestas, que es un estilo ahí como un mixto, yo siempre digo o intermedio, porque son mujeres solteras que deciden no casarse, son mayores de 25 años, no son doncellas, y viven en castidad normalmente, controlando sus negocios también, y son muy parecidas a las beatas, porque de hecho vemos que algunas veces en algunos de sus intercambios comerciales o de otro tipo en los protocolos notariales vemos cómo tienen relación con beatas y también con clérigos, ¿no? Que son normalmente sus confesores. Después tenemos a las cofradas con A, aunque suene extraño, existía la palabra cofrada, no solamente mujer cofrade. Son mujeres que pertenecen a las cofradías en principio laborales y después religiosas. En Sevilla pues tenemos información sobre ellas desde el siglo XIV y bueno, eran mujeres tanto religiosas como no,
como mujeres laicas o viudas, incluso solteras, que pertenecían a una cofradía o a una hermandad de penitencia o de gloria, dependiendo del tipo de hermandad. O también para cofradías, por ejemplo, dedicadas a las almas de los difuntos solamente, bueno, dependiendo de cada una, pagaban una cuota. Ahora veremos un poquito más extenso lo que eran un poquito más adelante. Y además eran mujeres que tenían esa relación con la religión, pero desde un punto de vista más práctico, ¿no? Este texto es muy importante porque digamos que es lo que se dispuso en Sevilla en 1490, aunque nadie les hizo caso. O sea, yo creo que los señores de la iglesia estaban un poco enfadados porque dieron esta disposición, ¿no? Que se habían dado cuenta que había en la diócesis de Sevilla en muchos emparedamientos, donde no se encuentran estas mujeres precisamente encerradas, sino que salen y entran porque ellas se dedicaban también a hacer negocios fuera, rentas, temas de tributo, temas de otros negocios, ¿no? Y decían que era un mal ejemplo para la ciudad y que pedían por favor que estuvieran en clausura. Y que nadie pudiera entrar allí, en esos emparedamientos, ni hombres ni mujeres, solamente las que vivían allí. Evidentemente no se hizo caso de este sínodo. Algunos emparedamientos, bueno, como por ejemplo como el emparedamiento de Santa Isabel, que estaba cerca de la iglesia de San Juan de la Palma, muy pegado, dijeron, bueno, venga, sí, nos vamos a hacer franciscana, tal, concepcionista, bueno, venga, pero realmente seguían con su estilo de vida de salir y entrar, de hacer negocios, de tener contacto con otro tipo de comunidades, o sea que esto fue como papel mojado, nadie hizo caso. En la siguiente diapositiva, esta es la pregunta que yo siempre me hago, ¿no? ¿Qué ocurre tras el Concilio de Trento? Nos vamos un poquito más adelante, nos vamos ya a casi a finales del 16, ¿por qué? Porque desde el Sínodo de Sevilla hasta el Concilio de Trento las mujeres siguieron haciendo lo que les parecía, más o menos, ¿vale? Algunas hacían caso a los provinciales de su orden, si eran franciscanas o dominicas, otras pasaban completamente. Entonces, durante el Concilio de Trento, esto fue una medida que afectó ya a todas las del mundo católico, o sea, todas las mujeres religiosas del mundo católico, se dispone que tienen que guardar clausura. ¿Qué pasa? Que realmente no es hasta Pío V, en 1566, cuando se dice ya claramente que tiene que ser algo que tienen que acatar todas las mujeres, no solamente las monjas, sino también las mujeres beatas, terceras, frailas, emparedadas y también las que estaban en casas de recogidas o de arrepentidas. O sea, todas las mujeres tienen que cumplir clausura estricta para toda la vida. ¿Eso qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues nada, se rebelan. Se rebelan contra la autoridad muchas de ellas. Por ejemplo, hay casos en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza. En Andalucía era más complicado. La gente como que le seguía un poco el rollo al arzobispo, al obispo y a todos los cardenales, pero después intentaron algunas hacer lo que les dio la gana, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues que muchas de ellas dijeron que no querían estar totalmente en clausura porque si no la comunidad se moría de hambre. Ese era el motivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que reclaman todo lo que pueden y más, el poder tener la oportunidad de salir para seguir haciendo negocio, también para dejar que, por favor, que dejaran entrar a sus padres, por ejemplo, a los padres que eran ricos, ¿no? Y querían dotar a sus hijas y podían ir antes de Trento, podían ir una vez al mes a llevarle sus regalitos, su dinerito. Pues entonces reclaman esa posibilidad que no lo consiguen, en algunos casos no se consigue y también porque tenían que hacer un gasto excesivo en subir los muros, en crear rejas en los locutorios, o sea, estaban hablando de que se les obliga a clausura y encima ellas se tienen que hacer cargo económicamente de lo que es una clausura. Entonces, pues es algo que, digamos que sí, que desde el punto de vista espiritual podría ser más beneficioso porque estaban separadas del mundo y eso hacía que pudieran estar más concentradas en la oración, en los ayunos, en las penitencias, pero por otro lado una cosa es el ayuno voluntario espiritual y otra cosa es que no pudieran comer porque no tenían dinero para comer. No tenían acceso a solamente el pequeño huerto del convento, a las pocas gallinas que tuvieran. Y entonces pues hubo ahí, digamos que una resistencia, ¿vale? Eso es lo que ocurrió tras el Concilio de Trento. Le damos un poquito más adelante.
Y bueno, yo tengo aquí un trocito de visita parroquial que encontré en el archivo arzobispal de Sevilla. Normalmente no suelo ir mucho a este archivo porque es bastante complejo y es muy complicado encontrar algo, pero cuando se encuentra algo son joyas. Y esto es una visita pastoral que realiza un enviado del obispo después de Trento. Estamos hablando de 1611, donde se les dice a las emparedadas de San Miguel que, por lo que se ve, ese hombre no sabía que había mujeres emparedadas al lado de la iglesia de San Miguel. Se siente muy, o sea, se sorprende de lo que ve allí, ¿no? Y dice que en él no se guarda la clausura que se debe, que hay algunas indecencias, como salir de allí las que están recogidas los días que quieren, que van de noche, que de noche también se habla a través de las ventanas con otras personas. Y que, bueno, incluso se dice, ahí no lo puse, ¿no? Pero se dice que necesitaban a alguien, no solamente la madre, que hubiera a una mujer de virtud que la sujetara, una madre abadesa, sino alguien más, ¿no? Que hubiera más gente controlando a estas mujeres, porque además iban a cosas profanas, iban a comedias, había un corral de comedia muy cerca de allí también, es verdad, justo detrás, o sea, en la calle siguiente ya había un corral de comedias. Y lo que se les dice es que puedan, o sea, que les manden a gente que las asusten, prácticamente para que vivan más asustadamente, o sea, que cumplan completamente la clausura que se exige desde el Concilio de Trento. Entonces, os digo ya que, spoiler, no lo consiguieron. Estas mujeres terminaron abriendo otro lugar en un pueblo, ya lo tenían abierto en Utrera, pero bueno, lo amplían. Y este lugar se convierte, como 20 años después, más o menos, en una casa de arrepentidas para mujeres que estaban en la prostitución y lo abre otra señora. O sea, ese lugar se abandonó. O sea, estas mujeres dijeron, no queremos cumplir con esto que nos dicen, entonces nos vamos a otro sitio donde podamos ejercer de manera más libre, y abandonan el emparedamiento. O sea, la respuesta es el abandono del emparedamiento y la búsqueda de otro lugar. Bueno, le damos un poquito hacia adelante. Y bueno, como ya he dicho, en los testamentos donde vamos a ver de qué va la espiritualidad de la época, porque ahí no solamente se ve la relación, bueno, al principio, bueno, lo que son en este caso tenemos el testamento de una mujer muy importante, de Leonor del Alcázar, que fue una dominica al principio del siglo XVI, que ya venía del XV, siendo muy poderosa además económicamente. Y bueno, no solamente vamos a ver lo que son las fórmulas típicas de un testamento, ¿no? Con todo sobre la Virgen, los ángeles, los santos y las santas del cielo y demás, sino que vamos a ver en qué gastan el dinero estas mujeres. Normalmente lo gastan en misas, tanto para ellas como para sus familiares, también para obras de caridad, lo que son las mandas acostumbradas que se decían en la época, más bien obligatorias, a lo que son la redención de cautivos en tierra de musulmanes, en el caso de Sevilla a varios lugares como la leprosería de San Lázaro. Y aparte, pues vemos también cuáles son sus devociones, ¿no? Si son cofradas, no son cofradas, si les gusta, por ejemplo, más una iglesia que otra y por eso dejan misas en una iglesia favorita. Si instituyen capellanías, también lo podemos ver la relación con otras mujeres religiosas, qué les dejan a esas mujeres, cómo las protegen, si les dejan dinero también a chicas no de la familia, tanto para casarse, dotaciones de doncellas, ¿no? Como para entrar en religión, y también la relación con sus confesores. A veces, pues, muchas de ellas dejan dinero a sus confesores. Pero es verdad que la mayoría que yo he visto con los confesores no tienen mucho trato, por lo menos en el testamento no. Entiendo que también al tener una comunidad de mujeres que les auxiliaban, tenían como más confianza con las mujeres que con los propios confesores, ¿no? Porque al final son mujeres medievales que vienen de un mundo completamente diferente, donde la clausura no es obligatoria, es algo opcional, y digamos que hacen ese tipo de sororidad, no fraternidad, sino sororidad y comunidad bastante importante, que queda muy poquito, desgraciadamente, cuando vas avanzando en el siglo XVI, XVII, es una lástima porque se ve cada vez menos. Pero es muy interesante cuando vas al XV y ves que todavía existe esa mentalidad medieval, ¿no? Vamos un poquito adelante. Bueno, aquí te he traído un poquito sobre las cofradas. Es muy gracioso porque cuando yo vi la palabra dije, cofradá con A, digo, uy, uy, esto es peligroso, sobre todo en España, porque tenemos una historia con los morfemas de género bastante curioso, ¿no? Entonces, esto
es un trocito de testamentos de cofradas que yo he recogido. Tanto el primero como el segundo son completamente diferentes, y las mujeres nos dicen dónde son cofradas. Entonces, ¿para qué sirve ir a formar parte de una cofradía? Primero, para salir en procesión de luz, algo que yo pensaba de pequeña que no había existido nunca, y fue prohibido en 1940. O sea que las mujeres medievales salían en procesión de luz, no de sangre porque se prohibió, se podían flagelar, pero en casa, no en público. Y bueno, había nazarenas, ¿vale? En el pasado, que es como llamábamos a las penitentes de Sevilla. Em, Eso sí, nazarenas con la cara descubierta, a diferencia de los hombres que sí podían ir cubiertos. O sea, no llevaban el capirote ni nada, llevaban su carita, pero llevaban el hábito de la hermandad, con la vela de la hermandad y con todas las insignias de la hermandad y los colores. O sea, eran partes de la cofradía y parte de la procesión. Cosa que, bueno, en el siglo XX, desde 1940 hasta prácticamente 2011, mm, o sea, se volvió a dejar que las mujeres saliéramos en todas las cofradías de Sevilla, creo que fue en 2011. O sea, estamos hablando de que un montón de años que no ha habido mujeres. ¿Para qué sirve también ser cofrada? Para pedir un funeral. Había mujeres muy pobres que no tenían el dinero suficiente para poder tener un funeral en condiciones. Entonces decían, bueno, pues me voy a apuntar a una cofradía y el día que yo me muera, pues me voy a tener mi funeral con todos los cofrades y cofradas que vayan a verme. Va a haber una procesión con niños, ¿no? Normalmente con hachas, le decían, con los cirios encendidos. Tenían como que un entierro más digno que una persona que no fuera cofrada. En este caso, que no tuviera una economía muy solvente como para pedir muchísimas exequias, ¿no? Como vemos en otros testamentos. Y además podían heredar, si eran familiar de un cofrade o una cofrada, podían heredar sus derechos dentro de la cofradía. Eso también era importante. Mi padre era cofrade, pues yo quiero pagar también, formar parte, incluso heredar la candela, que le decían el cirio, digamos que lo que decimos hoy la papeleta de sitio, o sea, la posición en la procesión. Eso se heredaba. Y bueno, las obligaciones era pagar la cuota. Normalmente una cofrada que no tuviera marido, que no fuera tampoco hija de un cofrade, pagaba más que una mujer casada y que la hija de un cofrade. O sea, pagaba más. A veces hasta más que los hombres. Eso también hay que decirlo. Y bueno, tenían derecho a acudir a los actos de la cofradía, a todos, a todas las fiestas, a todos los días especiales, santos y demás, pero no podían formar parte de la Junta de Gobierno. Algo que os digo que hoy día también es muy complicado. O sea, hoy tenemos una hermana mayor en la Hermandad de la Paz, pero porque se ha muerto el hermano mayor y mientras hacen elecciones, pues la han puesto a ella. Pero realmente no es una hermana mayor en funciones, pero no es elegida. Todavía no tenemos ninguna hermana mayor elegida. Nunca no ha ocurrido en toda la historia de las hermandades en Sevilla. O sea, es algo que hay que trabajarlo y ojalá, estoy hablando de penitencia, a lo mejor en hermandades más pequeñitas, pero lo que son las hermandades importantes no ha ocurrido y espero que ocurra. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué queda después, como hemos dicho, de estas mujeres, ¿no? Hemos dicho bueno, que algunas optaron por la clausura, otras no, otras vemos cómo se esconden en diferentes tipos en los documentos. O sea, ves que a lo mejor una que era fraila, de repente dice que solamente es honesta y se queda en su casa. Evitan la clausura y se quedan en casa. O sea, vemos como hay diferentes estrategias, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una edición del Concilio de Trento, que es la que la mayoría de la gente usamos, que es la de López de Ayala. Está muy bien. Por si alguien la quiere consultar, está en latín y en castellano. Vale, lo adelantamos un poquito. Y quiero presentaros a una mujer que estaba de acuerdo con el Concilio de Trento y que publicó en 1601 una obra muy importante. Yo siempre digo que es la primera escritora importante de Sevilla, pero que nadie conoce, desgraciadamente. Es doña Valentina Pinelo y bueno, ella escribió un libro sobre Santa Ana. Realmente era una autobiografía, porque es que la pone a Santa Ana muy bien y te das cuenta, te pones a comparar la vida de Valentina con la de Santa Ana, la que ella relata aquí y dice, pero si es la misma vida de Valentina Pinelo. Solamente utilizó a Santa Ana, yo creo, como una especie como un avatar, ¿no? Como si fuera un símbolo de ella misma.
esta edición, este libro, bueno, hay 3 libros impresos, los se puede consultar online también, y fue pagada por su tío, el cardenal Domenico Pinelli, que era cardenal en Roma. Y es muy curioso porque ella tuvo problemas con la Inquisición por ciertas frases que usó como madre de la Madre de Dios y cosas así que eran muy polémicas en la época o por hablar de astrología y demás. Pero claro, ella pues a la crítica inquisitorial antes de meterla en proceso, pues ella dijo, bueno, esto lo ha pagado un cardenal, que es mi tío. No sé, vosotros veréis. Entonces, pues como que se quedó la cosa así y no le pasó nada. Que sepamos, no le pasó nada. Era una monja, levantamos un poquito adelante. em, Era una monja del convento de San Leandro en Sevilla. Esa es su casa. Tenemos todavía la casa de los Pinelos en la calle Agades. Es preciosa, es maravillosa si tenéis oportunidad de ir. Por fuera parece un poquito fea porque era así la época, pero dentro tenemos unos patios maravillosos. Ella nace en Sevilla a finales del 16 y bueno, con 4 años ingresa en San Leandro porque era una de las más pequeñas de la casa, no ven que no hay interés en casarla y entonces dicen, bueno, para proteger el patrimonio de la familia, mejor que se vaya al convento de San Leandro, que era así como de señoritas muy ricas y no pasa nada porque el dinero se queda ahí y cuando muera pues vuelve a la familia, ¿no? Como vemos, ella escribe en 1601 esta exégesis bíblica y una hagiografía, perdón, de Santa Ana, y lo estaba diciendo en inglés, disculpadme que lo digo siempre en inglés, y realmente no es su único libro, hay otro libro más que ella escribe, es un cancionero dedicado a San Agustín, pero está desaparecido. Ella lo referencia aquí en esta obra, pero no sabemos dónde está, seguramente en el convento, en el archivo, pero es muy complicado entrar en el convento, no nos dejan entrar en el archivo a ver qué hay. Y muere, no sabemos cuándo, porque tampoco hay información, sabemos que tiene que ser en el siglo XVII. Y bueno, digamos que es una mujer de estilo, o sea, ella respeta el Concilio de Trento, pero lo único que critica es que por qué tienen que entrar las niñas tan mayores al convento, que ella cree que deben de entrar como ella, desde pequeñitas, porque ella cree que una vez que las mujeres prueben el mundo o las niñas prueben el mundo, ya no van a querer ser monjas de clausura. Entonces, claro, ahí hay como, está de acuerdo con Trento, por otro lado no, porque no quiere criticar a Trento, pero al mismo tiempo está diciendo, es que nos obligáis a clausura, pero si las niñas prueban el mundo no van a querer entrar en clausura. Entonces está ahí como, es una mujer que está en medio de los pensamientos medievales, porque ella también es como heredera de todas esas de Cartagena, de Teresa de Cartagena, de Isabel de Villena, de todas esas mujeres cultas de la época, del pasado, y al mismo tiempo tiene que cumplir con Trento. Entonces está ahí como la pobre a caballo entre una idea y otra, ¿no? Y bueno, le damos a la siguiente. Y ya está, y aquí ya he terminado. Bueno, agradecer muchísimo vuestra atención y nada, es un tema muy extenso, siento haberme dilatado tanto, pero yo creo que debemos investigar más al respecto porque no todo es lo que parece y para eso está la labor del archivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Laura. Nos queda claro, en primer lugar, que eres una gran divulgadora de la Gracias. historia. Me ha encantado escucharte porque nos lo haces muy claro y muy asequible. En segundo lugar, que tenemos que ir a ver la casa de Valentina Pinelo y a lo mejor que nos la enseñes tú misma. Y en tercer lugar, también para quien nos escuche después y lo vea el vídeo en el ciclo Ultreya en YouTube, que Laura ha escrito en Spécula recientemente un artículo precisamente sobre este aspecto de cofradas, que es un artículo excelente en el último número de Spécula. Con lo cual, muchas gracias, Laura, por tu intervención. Muchas Y gracias a vosotros. Y a continuación dejamos paso a la intervención de Patricia Fernández Martín, que nos explicará con más detalle los aspectos más importantes del libro publicado en Ultreya, Mística y Fenomenología Religiosa. Cuando quieras, Patricia. Muchas gracias. Bueno, soy Patricia Fernández Martín de la Universidad Autónoma de Madrid
y voy a contaros un poquito de qué va el libro que salió en Ultrella hace un poquito más de un año. Mística, cristianismo y fenomenología, el discurso religioso femenino en la Edad Moderna hispánica. Como sabemos, forma parte de esos seminarios divulgativos que se están organizando, está organizando sobre todo la profesora Ana Peirats para dar a conocer nuestros trabajos, ¿no? Que en concreto este pertenece al llamado Mujeres del Espíritu en la Edad Media y en la Edad Moderna. Voy a hablar un poquito de los fundamentos teóricos después de la introducción, luego cuento un poquito qué es lo que he hecho, qué metodología he seguido, los núcleos eidéticos, es decir, la esencia de los textos carmelitanos, franciscanos, etc. Y luego pues ya me centraré en determinadas conclusiones. Como punto de partida, asumo que la religión es la esencia de lo humano, que toda persona al final, en algún momento de su vida, si no en toda, necesita de un modo u otro trascender, necesita buscar eso absoluto que nos trasciende a todos. Y entonces el problema que encuentro es que esta trascendencia se ha realizado de manera exclusiva por el hombre varón. Entonces, la antropología que se ha construido, es decir, el concepto de lo humano, ha sido fundamentalmente masculino, se ha excluido lo femenino, ¿no? De la misma manera, la historia del conocimiento de esa religión se ha creado también sin ellas, sin las mujeres, lo que ha ocasionado un problema de justicia, por así decirlo, porque se las ha dejado fuera, a pesar de que su experiencia religiosa podría ser perfectamente útil para dar a conocer esa experiencia, toda esa filosofía, toda esa literatura, toda esa historia. De aquí que me planteé como objetivos generales construir una antropología inclusiva, crear una ética que sea realmente universalizable y completar la historia del pensamiento humano algo que intento hacer en el libro a través de dos objetivos específicos: encontrar la esencia de esas experiencias místicas a través de la interpretación de sus textos escritos por mujeres, es decir, entiendo que ellas están autorizadas de sobra para poder aportar algo a esa experiencia religiosa, a través de su experiencia religiosa, aportar algo a lo que sea, a la filosofía, a la literatura o a la historia. En el fondo, como defienden la teóloga Schüssler Fiorenza y el teólogo Kuhn, lo que busco es dar voz ética política a las mujeres en la construcción antropológica de una religión que ha sido creada en torno a su silencio epistemológico. Esto lo hago a través de un triángulo en cuyos vértices nos encontramos los tres aspectos que acabo de decir, y en el centro está el feminismo y el cristianismo, que sería el núcleo del que parto. De aquí se sugiere una primera lectura, un primer nivel de acceso a esos textos, que luego dé lugar a lo que es el contenido. Es decir, si no reconocemos la importancia de esos textos, no nos vamos a acercar a ellos. Pero una vez que nos acerquemos a ellos, necesitamos herramientas que en el fondo yo las estoy encontrando en la fenomenología de la religión, fundamentalmente cristiana, para comprender ese texto. Y de ahí podamos pasar a su interpretación. Si nos planteásemos analizar estos textos en una lengua diferente a la lengua original en la que se han escrito, es decir, en una lengua traducida, entonces tendríamos que reflexionar, como pongo arriba a la derecha, sobre la cuestión lingüística, de lo que hablo en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque esto implicaría un cuarto nivel de lectura y de acceso a esos textos, que sería el nivel de la traducción. Aunque, lógicamente, todo es traducible, sí es verdad que en la traducción puede haber cambios, modificaciones, sin mala fe ninguna, pero los hay porque las culturas son diferentes y las lenguas son distintas, y eso implica interpretar. El traductor al final es un intérprete también en este sentido. Por tanto, exigiría otro nivel más de interpretación hermenéutica. En consecuencia, no quiero entrar en ese cuarto nivel y por tanto trabajo solamente con textos escritos en lengua española. Un fundamento teórico esencial que se puede añadir a lo que acabo de decir es que considero los textos mediaciones religiosas. Entendemos por mediación religiosa objetiva y subjetiva aquellos elementos en los que hay una relación entre lo sagrado y lo profano. Son objetivos aquellos objetos, nunca mejor dicho, que permiten esa relación, por ejemplo, un crucifijo, una estampita, y son subjetivas cuando aparecen interacciones humanas, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyen los símbolos, mitos, doctrinas, dogmas, cuando hay un rito, por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? La misa, cuando hay una oración, cuando se reza, ¿no? Etc.
Desde esta perspectiva, el texto femenino que yo analizo y aparte que equivale en su práctica a esa experiencia religiosa, lo que vamos a ver ahora, el ejemplo de Santa Teresa, lo que estoy diciendo con esto es que el texto funciona como una mediación religiosa objetiva porque en él es donde el misterio se hace presente para la escritora. ¿De acuerdo? Por tanto, se hace epistemológicamente accesible para mí. Yo puedo conocer su experiencia mística gracias a ese texto. Pero además es subjetiva porque ella deja constancia de su relación espiritual con el misterio. ¿De acuerdo? A todo esto hay que añadir, como he dicho, la cita de Santa Teresa como ejemplo quizá más claro, que cuando Jesús se le aparece tras la prohibición de los libros escritos en castellano sobre mística, que ella deja de poder leer porque están prohibidos, los prohíbe Valdés a mediados del siglo XVI, ella entonces se da cuenta de que no puede leer libros en latín porque no sabe latín, pero se le aparece Jesús y le dice, no tengas pena que yo te daré libro vivo. Es decir, esa idea de el misterio, ¿no? En este caso Jesucristo, el misterio como libro, el misterio como discurso pleno del cual ella va a sacar no solo su experiencia mística, sino sentido a toda su vida. Entonces, esa experiencia religiosa, como he dicho antes, equivale a la vida, ¿no? ¿Cómo he trabajado en el libro? He utilizado conceptos de fenomenología de la religión, no la perspectiva clásica que implica comparar religiones diferentes, cristianismo, islam, judaísmo, etc., sino una perspectiva de comparación más, digamos, más modesta. Simplemente aspiro a entender la experiencia religiosa de estas mujeres a través de su experiencia mística comparada, es decir, sobre todo de las del siglo de oro, son 4, las vamos a ver, algunas medievales en el capítulo quinto y algunas también un poquito posteriores como siglo XVIII, XIX y XX. La comparación además es intralingüística, por lo que he dicho antes, de solamente una lengua, y además es diacrónica, es decir, intento adoptar una perspectiva histórica en la medida de lo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere la fenomenología es buscar la estructura inteligible del fenómeno religioso tal como es asumida por la subjetividad del investigador y participada intersubjetivamente por la comunidad. Es decir, la idea simplemente lo que busca es el entender, la fenomenología busca entender el fenómeno religioso, todo aquello que se hace por religión, ¿no? La comparación es fundamental en la fenomenología, pero parte siempre de lo específico. Entonces, mi idea es quedarme de momento simplemente en esa primera fase de comprender lo específico de los conjuntos, ¿de acuerdo? Y atender a esos rasgos comparados de la previa situación histórica y cultural de los mismos, es decir, de aquellos aspectos en los que yo me centro ahora de manera más individual. Y al final, como digo, desde esa fase comparada en la que me centro en cuestiones más o menos individuales y locales, pasar luego a una generalización que haré posteriormente. Las fuentes en las que me baso, como he dejado entrever anteriormente, son 4 mujeres, todas son de la Edad Moderna. Lo que sí es cierto es que he seleccionado esos textos siguiendo 4 rasgos de la religión, según Troeltsch, que a su vez es, bueno, yo accedo a él a través de Heidegger. La idea es que estos 4 rasgos, psicológico, gnoseológico, histórico y metafísico, son aquellos rasgos, como vemos en pantalla, que se aparecen más en los textos de cada una de ellas. Entonces, el psicológico está sobre todo en las autobiografías de Ana de San Bartolomé y de Francisca Josefa de Castillo. El gnoseológico está en Cecilia del Nacimiento, que ofrece en uno de los textos un tratado teológico clarísimo, ¿no?, a favor de la Inmaculada Concepción. El rasgo histórico está en Juana de la Cruz, que es capaz de construir todo un mito para comprender aquellos aspectos que no quedan claros en las escrituras, digamos, canónicas, y por supuesto el rasgo metafísico se encuentra en absolutamente todas estas mujeres, ¿no? Como ejemplo de las carmelitas, tenemos a San Bartolomé y Cecilia del Nacimiento. Tenemos los aspectos siguientes que he extraído fundamentalmente de Martín Velasco, es decir, la esencia, por eso llamo núcleo idético, ¿no? La esencia fenomenológica de sus textos es esta. Como ejemplo fundamental, más importante, su mística teología, el incuestionable misterio textualizado de Dios y la ruptura del dualismo como mediación religiosa. En este caso vemos un ejemplo de la misma Cecilia, como he dicho antes, en su tratado teológico. Dice, ¿por qué no había Dios de conceder a la naturaleza humana en alguna criatura lo que concedió en esto a la angélica?
una propuesta de carácter antropológico, también ontológico y por supuesto metafísico, que intenta defender que la Virgen María podría ser casi un ángel, que podría haber sido convertida casi en un ángel por Dios, precisamente por una naturaleza especial. No es una humana normal, no llega a ser tampoco un ángel, pero es algo muy especial. Entonces, esto justificaría esta visión de María, de la Santa Trinidad y de Jesús como hierofanías, ¿no? En el caso contrario, tendríamos un ejemplo de Ana de San Bartolomé que explica con intención claramente apotropeica la contrahierofanía, que es el demonio, en este caso los demonios, ¿no? Dice, estándome con la misma luz interior que he dicho, veo levantarse estos enemigos como un ejército confuso e inquieto contra mí y que hacen cuanto pueden para hacerme caer. Véome en esto, en un estrecho muy peligroso que me causa gran aflicción y pena. Está muy agobiada porque ve a los demonios a su alrededor, ¿no? Sin embargo, al final la luz, ¿no? Con la luz se defiende el alma, Dios aparece ahí iluminándolo todo y se ve pelear fuertemente, ¿no? Esa alma que pelea contra los demonios con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, esta idea también es importante para entender ese significado contrario, opuesto a la hierofanía de Jesús, ¿no? En el caso de las franciscanas, los ejemplos no se pueden obviar sin acudir a María de nuevo, ¿no? A la Virgen María. Tenemos aquí la voz de ella, de acuerdo con Sor Juana de la Cruz, con la Santa Juana, como ella dice, verdaderamente os digo, mis amigos y hermanos, que antes supe yo sacrificar y sacrifiqué que ninguno de vosotros, porque desde la hora que yo le concebí en mis entrañas hasta que fue subido al seno del Padre, nunca otra cosa hacía de noche y de día, sino ofrecerle y sacrificarle al Padre todo por todo el humanal linaje. Ella está reivindicando aquí el papel de la Virgen María como sacerdota grande, como sacrificadora de un hijo también, ¿de acuerdo? Y eso es una visión, yo pienso que se puede entender quizá mejor desde el ámbito femenino de la historia. Simplemente no digo que no se haya dicho antes, no estoy diciendo que sea totalmente nuevo, pero sí estoy diciendo que ella lo está utilizando probablemente para reivindicar ese papel femenino en la historia del cristianismo, ¿no? El otro ejemplo que quería enseñar tiene que ver con esa acción ritual mariana como destrucción del mal, similar a la de Ana de San Bartolomé. En este caso es un alma que se le aparece a Francisca Josefa del Castillo. Dice, se le había aparecido y había dicho que estuvo para condenarse, pero por la devoción que tuvo a Nuestra Señora se le había conmutado la pena eterna en temporal hasta el día del juicio. Es decir, en lugar de ir al infierno, va solamente al purgatorio, digámoslo así, ¿no? Gracias a que creía muchísimo en la Virgen y le rezaba, ¿no? Quiero aquí traer a colación un caso concreto que no está en el libro, está en un artículo aparte que tenéis referenciado abajo en la pantalla. Se trata de un ejemplo claro del cual demuestro, creo, la importancia de la mística femenina cristiana para contribuir a ciertos conceptos filosóficos de gran problemática, como en este caso el concepto de Dios. En concreto, recurro a otra franciscana concepcionista, María de Jesús de Ágreda, del siglo XVII, que recuerdo, bueno, que fue consejera epistolar de Felipe IV, tuvo el don de la bilocación y tuvo otras muchísimas cualidades, ¿no? Esta mujer, lo que aquí propongo es, digamos, en un tratado que tiene, que se escala para subir a la perfección, tenemos, para que se entienda a la izquierda, la primera columna, tenemos escogí unos atributos que a los que se les suele utilizar para definir a Dios en la filosofía de la religión y la teología medievales, desde la Edad Media hasta la época de María Jesús, ¿no? Luego tengo la obra de Mística del Instante de Mendonça, que ya aprovecho a decir que está mal escrito en todo el artículo por culpa mía y pido disculpas, aprovecho el vídeo para pedir disculpas por ello. Este autor muy interesante explica que la experiencia mística no se puede separar del cuerpo, que es una experiencia integral, holística y que por ello es normal que se sienta también en el cuerpo y por eso menciona los cinco sentidos que yo cito ahí y que luego voy relacionando con con el texto de María Jesús, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final propongo un prototipo conceptual de Dios basándome en ella, pero siguiendo lo que se ha hecho tradicionalmente. Como digo, el objetivo es demostrar que lo que ella dice tiene validez para comprender el concepto de Dios desde una perspectiva más específicamente femenina y mística.
Donde vemos bondad y tacto, ella hablaría de fuego suavísimo. Donde vemos eternidad y sabor, ella habla del alimento para el alma. Donde hablamos de omnipotencia o poder y olfato, ella habla de conjunto de virtudes. Donde habla de omnisciencia, conocimiento y oído, ella habla del amor silencioso. Y finalmente, cuando se habla de independencia o la vista, todo esto lo voy relacionando en el artículo, ella habla de visión luminosa. Creo que este es un ejemplo más claro de lo que quiero hacer en el libro. Esta ser un artículo es más breve, quizá se pueda empezar por él y luego ir al libro, porque como digo, es muy importante entender lo que quiero llegar, o sea, lo que quiero transmitir es la mística cristiana, la mística femenina cristiana tiene muchísimo que aportar a filosofía y teología, pero hay que aprender a mirar, ¿no? En el capítulo quinto lo que hago es, una vez que ya he hablado de las carmelitas y las franciscanas, acudo a otras religiosas, acudo a otros textos, mucho más breve, porque aquí lo que hago es utilizar una cantidad mayor de fuentes, pero un objetivo similar al que ha estado alcanzando desde el principio, que está utilizando desde el principio, y lo que hago aquí es recuperar esos tres problemas del principio, antropológico, ético-político y epistemológico, ¿de acuerdo? Para poder hacer constancia, para poder dejar constancia de ejemplos que estas otras mujeres también ayudan, ¿no?, a comprender, ¿no? Ya digo, no son a lo mejor tan claros como los que el que he intentado ahora exponer, pero en cualquiera de los casos contribuyen a entender mejor estos tres elementos. El primero, la cuestión antropológica. Si Dios ha hecho su imagen y semejanza al hombre, también la ha hecho a la mujer, ¿de acuerdo? Porque somos humanos todos, ¿no? El discurso religioso como una búsqueda del sentido de la vida implica un problema epistemológico, ¿no? Em, si ellas escriben textos religiosos, ellas contribuyen también al conocimiento de ellos, ¿no? Jesús las libra del mal. Aquí hay un problema ético-político. Si las hemos excluido desde una perspectiva antropológica y desde una perspectiva epistemológica, hemos cometido una injusticia enorme. Por tanto, aquí está la ética, ¿de acuerdo? ¿Qué es entonces lo que se reivindica? Pues como venía diciendo, ¿no? Reconfigurar el concepto de Dios o cualquier otro concepto relacionado desde la experiencia mística femenina. Esto implica, en principio, podría conllevar una posible solución, como digo, a los problemas que he planteado al principio, ¿no? Por supuesto, no hay forma de librarse de problemas metodológicos, como el método histórico, y en sí mismo, bueno, pues como todos tienen sus inconvenientes, y también el método, naturalmente, comparativo fenomenológico, ¿no? Me atrevería a proponer otras vías de investigación para el futuro, más allá del catolicismo, en otras religiones cristianas, no necesariamente católicas, en otras épocas, en otras lenguas, otras religiones, incluso abrámicas y no abrámicas, ¿no? Y por supuesto, intentar ver hasta qué punto la relación mística, hasta qué punto la experiencia mística masculina puede también aportar, porque muchas veces, y esto lo explico en algún momento en el libro, los hombres sí que han sido etiquetados como místicos y teólogos y filósofos, entonces sí que han aportado a esas áreas de mayor prestigio, al menos socialmente o teóricamente, que la simple mística o la literatura devocional que algunos autores también etiquetan como tal, ¿no? Por todo ello, creo que es interesante seguir reflexionando sobre toda esta cuestión, siempre que se tenga en cuenta que, como decía la misma Santa Teresa en Camino de Perfección, todo cuanto se puede decir no puede dar entera seguridad. Dejo la bibliografía para que se quede grabada por si os interesa, aunque digo que está en el libro, y por supuesto doy las gracias y os recomiendo, si os apetece, pues pasearos por el libro en concreto, que tenemos aquí el link. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Patricia. Ahora ya solo nos queda poder acudir a la página web o adquirir el libro, los que tengan curiosidad o los que quieran adquirirlo en formato impreso. Y muchas gracias por esta intervención tan detallada sobre la publicación. Dejamos paso entonces a la última intervención del seminario a cargo de Verónica Zaragoza, que nos va a introducir en el ámbito conventual, como habíamos dicho al inicio, y dejamos que sea ella quien nos explique las investigaciones que está llevando a cabo. Cuando quieras, Verónica. Gracias.
Soy Verónica Zaragoza, profesora de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación Vieses, Bibliografía de Escritoras Españolas. Y en esta ponencia voy a hablar de una cartografía de la literatura espiritual de autoría femenina en la primera modernidad. Voy a apuntar algunas notas de trabajo, notas de investigación, y voy a plantear un interesante estudio de caso en el que me vengo dedicando desde hace años, que demuestra y refleja la necesidad de seguir intensificando en las labores de localización y de estudio de estas obras y de estas autoras que han permanecido desconocidas y que nos pueden dar unas buenas pautas de estudio de esta literatura espiritual en el ámbito hispánico. Bien, para empezar me gustaría comentar que mi relación con este objeto de estudio, con esta literatura espiritual y con la presencia de las mujeres en la espiritualidad medieval moderna, se remonta a los trabajos de investigación empezados con motivo de esta tesis doctoral, una tesis doctoral dedicada a la poesía femenina en el ámbito lingüístico catalán, que defendí en el 2016. Pues bien, esta tesis doctoral ya me permitió cartografiar o inventariar la producción de las mujeres de la época moderna, centrándome especialmente en el ámbito de los territorios de la antigua Corona de Aragón, en este ámbito lingüístico catalán. Y bien, a través de esta investigación, aunque me centré en la poesía femenina, ya pudimos inventariar toda una serie de géneros y de tipologías textuales a los que se dedicaron las mujeres de la época de los siglos XVI, XVIII. Generalmente hablamos de los géneros prototípicos del ámbito conventual femenino. Son el teatro, la poesía o las autobiografías y vidas espirituales, que son géneros ya muy conocidos, ya muy estudiados por la historiografía y que nos dejan un buen número de autoras. En ese sentido, querría destacar los cancioneros poético-musicales de autoría colectiva, también individuales, que se han conservado en el ámbito del Carmelo Descalzo y que estamos exhumando y estudiando, que han dejado un legado interesantísimo, un legado poético y teatral de las mujeres interesantísimo. También, evidentemente, el género de las autobiografías, vidas espirituales, también es un género muy, muy estimado por las mujeres, por las religiosas de la época moderna. Destacan asimismo las contribuciones de las mujeres en las biografías de compañeras de profesión, y hablamos de un género sobre todo muy extendido también en el Carmelo Descalzo, a través de los elogios de difuntas, que eran relatos históricos, relatos biográficos que las monjas escribían cuando sus compañeras de profesión fallecían. Además, cabe destacar las crónicas históricas, las historias de las comunidades, o también crónicas y relatos históricos creados con motivo de algunos hechos que son considerados interesantes para su recuerdo. Finalmente, también últimas investigaciones están exhumando otros materiales, como otra documentación interesante, como recetarios, libros de memorias, de alguna manera libros más institucionales de la comunidad. Y finalmente, cabe destacar los tratados espirituales, tratados místicos, a los que las religiosas también se dedicaron con mucha abundancia. Bien, con relativa abundancia. Sobre estos géneros conventuales, como decía, son muy, muy característicos del ámbito hispánico
y también los hemos podido estudiar en los territorios de la Corona de Aragón, y nos hablan de un boom de escritura femenina conventual asociado a los siglos XVII, XVIII. ¿Por qué? Básicamente por la irrupción del modelo teresiano, por la influencia del modelo teresiano, cuando se editan las obras de Santa Teresa de Jesús, sobre todo en 1588, póstumamente, las religiosas van a tener un modelo narrativo y religioso de escritura femenina. Se va a impulsar la escritura de religiosas, también de beatas, asociado a ciertas comunidades conventuales y a ciertas órdenes. Y esta escritura, en todos estos géneros de los que he hablado, y así resumiéndolo mucho, sintetizándolo mucho, está caracterizada básicamente por dos elementos, que es buena parte de estas obras acabarán viendo la luz o bien anónimamente, o bien en el proceso conocido como postumismo. ¿Por qué? Porque se publican póstumamente, normalmente interpoladas en las vidas, vienen hagiografías o en crónicas, sermones fúnebres de las religiosas o historias oficiales de la comunidad escritas por los biógrafos oficiales, y esto va a dar lugar a que de alguna manera hablemos de una cierta apropiación de los textos de las monjas por parte de estos cronistas o biógrafos oficiales que no siempre citan literalmente los textos o las fuentes de las cuales beben. Bien, también podemos hablar de que este boom de escritura femenina va asociado al movimiento contrarreformista y a los proyectos de creación de cierta fama de santidad en torno a modelos de santidad barrocos, sobre todo, que se van a extender y que nos hablan de estas religiosas, muchas de ellas autoras de sus propias vidas espirituales, como modelos que se pretenden impulsar, como modelos a imitar, y que como futuras o como propuestas de santas que pueden servir para aumentar las vocaciones hacia determinadas comunidades, hacia determinadas órdenes. Esto explicaría el boom de esta escritura femenina y el boom de la publicación de sus textos, sobre todo tras la muerte de las religiosas, póstumamente, como comentaba, que se va a intentar impulsar esta escritura con la finalidad de demostrar la santidad, la posible santidad de estas autoras. Bien, todos estos materiales, evidentemente, antes de su publicación, todos estos textos que legan las religiosas previamente a su publicación, tienen que pasar por un proceso de censura. Y esto explica que en algunos casos hayamos podido documentar cierta manipulación de los textos desde la versión manuscrita, de las fuentes manuscritas o los autógrafos manuscritos, hasta la publicación de estos tratados, de estos textos. Bien, sin poder incidir demasiado en estos procesos, aquí solamente quiero apuntar algunos puntos de manera esquemática, que son los que caracterizan este fenómeno de la escritura conventual de los siglos XVII, XVIII. También quisiera recordar que toda esta obra de las religiosas, en todas estas tipologías textuales, pero sobre todo en el caso de las vidas espirituales, pasarán por un proceso de revisión de la línea ortodoxa de esta línea del pensamiento de las religiosas, de manera que algunas de ellas, las que son consideradas más heterodoxas o que plantean algunas ideas no aptas o adecuadas según el pensamiento contrarreformista, van a pasar por un proceso van a ser objeto de un proceso algunas de ellas de inquisitorial, de revisión de estas biografías, de estas obras, y algunas de ellas incluso acabarán siendo acusadas de falso misticismo, de iludentes, de ilusas, porque se considera que son un modelo más próximo a la heterodoxia que a la ortodoxia impulsada. Bien,
Esto explica que buena parte de estas religiosas utilicen una retórica ya muy conocida, una retórica que también marca el relato teresiano y que les sirve también para construir su figura autorial en sus vidas religiosas, para legitimarse y también para excusarse de alguna manera en esta irrupción en el campo de las letras, tocando temas que podrían ser sensibles a nivel de heterodoxia y por eso encontramos en sus relatos esta retórica de la intrusión, algunos tópicos o algunos ciertos elementos que les sirven para justificarse como autoras de estos relatos. Bien, sobre todo este marco en el cual solamente quería ofrecer este esquema sintético, me gustaría terminar con un estudio, con un estudio de caso que pudimos rastrear, que pudimos documentar en el ámbito catalán y que da muestras de esta necesidad de intensificar las labores de investigación. ¿Por qué? Porque aún nos encontramos con todos unos materiales que aún están inéditos en el ambiente conventual y que presentan un gran interés a nivel en el sentido de documentar estas prácticas espirituales o estas prácticas de literatura espiritual por parte de las religiosas o las beatas del ámbito hispánico. Bien, este caso es un caso de un manuscrito encontrado en un archivo conventual del ámbito catalán. Este manuscrito pertenece a Eulalia Teixidor i Pujades, una autora nacida en Barcelona en 1712 y muerta también en Barcelona en 1767. Su manuscrito contiene 53 composiciones poéticas en castellano, a pesar de que se trata de una autora que habla en catalán y que escribe sus cartas en catalán. ¿Por qué en castellano? Porque sigue el modelo teresiano. Sus composiciones son muy interesantes porque contienen información autobiográfica y más allá de centrarme en el contenido, me gustaría insistir en lo interesante del caso. ¿Por qué? Porque se trata de un documento, de una fuente que se encuentra en un archivo de monjas benedictinas, en el archivo de Sant Benet de Montserrat, aunque ella pertenece a un convento de monjas dominicas, históricamente localizado en Barcelona, posteriormente en Esplugues del Llobregat y ahora un convento desaparecido, que es el de Montsió. Y también me gustaría remarcar que este manuscrito pertenecía a un fondo de monjas clarisas. Entonces, es interesante ver cómo estos materiales, cómo esta literatura, en este caso de poesía espiritual, circula por el ambiente conventual del momento. Estos manuscritos circulan, tienen una interesante circulación. En este caso vemos que pasan de un convento de clarisas a un convento ahora se encuentran en este convento de benedictinas, aunque el autógrafo era de una autora dominica. Nos habla de un trasvase quizás de tradiciones, ¿no? Desde el ambiente de las clarisas benedictinas dominicas. Bien, lo interesante de este caso es que hemos podido documentar biográficamente a la autora a través de la consulta de documentación de distintos fondos catalanes, y esta documentación se trata de documentación familiar, algunas cartas también nos han permitido documentar los motivos de ingreso de esta religiosa, los motivos de ingreso al convento de Montsió, de Dominicas de Montsió. Es un caso que hemos podido, digamos, estudiar y sobre el cual ya hemos podido publicar algunos estudios, pero evidentemente su obra aún necesita ser más estudiada, de manera que podamos ligar este manuscrito poético a la amplia tradición de literatura espiritual de los siglos XVI y XVIII que empezamos a conocer y que empezamos a vislumbrar un poco mejor, pero que aún resulta muy desconocido.
Muchas gracias, Verónica, por esta intervención tan interesante que nos abre muchos interrogantes y que nos aporta información sobre aspectos para muchos desconocidos. Con todo esto, llegamos al final del seminario, no sin reiterar el agradecimiento a las expertas que han intervenido esta tarde y a todos ustedes por seguirnos en el ciclo Ultreya. Espero que haya sido de su agrado. Y como siempre, en todas las sesiones les indico que estará a su disposición a través del canal YouTube en el que pueden seguir este y todos los demás seminarios del ciclo. Muchas gracias y hasta pronto.